¿Qué tiene en común el dolor, la perseverancia, un nuevo comienzo? Quédate porque lo vas a descubrir en este episodio de Gritones, donde cada historia tiene una cicatriz, una lección, pero también la capacidad de convertir la resiliencia en fortaleza. Suscríbete, porque el viaje comienza ahora. Te doy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, qué placer y qué bonito. Bienvenidas a Gritones. La verdad es que te seguí la pista un rato. Te invité y bueno, ya pudimos empatar agendas. Sé que vives en Playa del Carmen. Qué Sí, buena onda que estés por acá. hermoso, vivimos en el paraíso, ¿no? Sí, caray. La verdad es que yo te sorprendes cuando vivías en otro sitio, particularmente en una ciudad sin playa. O sea, yo creo que ahí ya hay un highlight muy cabrón. O sea, cuando vives en un lugar con playa, te puedes ir a resetear en cualquier momento, ¿no? Tal cual, sí, yo también soy de la Ciudad de México y ya llego y ya es como que a la ciudad y me duele la cabeza, me da gripe, ajá, digo, ay no, qué horror. Qué delicaditos ya, ¿verdad? Ya Somos somos bien para... delicaditos. Todavía le digo a mi esposa cuando voy a la ciudad, ay, hoy como que sí, no se me quita el dolorcito de cabeza, no puedo respirar bien. Ya me dice, ay, ya, cálmate, o sea, no exageres. Sí. Oye, quiero empezar esta entrevista pidiéndote que me digas y me cuentes cómo resolver cuando te vas de viaje a Oaxaca y te gastas todo el presupuesto en el primer día. ¿Cómo se le hace para sobrevivir el resto del viaje? Gracias, Leticia. Em, híjole, pues trabajando y además yo soy muy precavida, has de saber que yo en general soy muy precavida. Leticia se le hizo a bien dejarme a mí la administración del dinero, yo no sé por qué. Ahora ya soy muy buena administrando, ¿no? En ese momento no. Administración de finanzas en O quién sea, ¿tú sabe por qué. llevabas la lana de las dos o qué? Sí, me lo dio. O sea, fuimos, sí, la gente confía mucho en mí, has de saberlo, ¿no? Y yo lo agradezco. Y en general actúo bien, pero para las finanzas, para mí es como, ay, ya tenemos dinero, ¿no? Y entonces me dijo, toma, porque yo me lo voy a gastar todo. Y fuimos, cuando recién estaban levantando las cosas de la pandemia. Fuimos a Oaxaca, fuimos a trabajar. Ella en ese momento llamaba todas mis campañas pues de imagen y era mi filmmaker, ya estaba conmigo en todos lados. Entonces yo ya estaba en varios espacios en donde me tomaban fotitos y esas cosas. Y llegamos y recién levantaban para los barquitos de las 7 bahías de Huatulco. Llegamos a Huatulco. Y dijimos, wow, esto lo tenemos que hacer porque imagínate, es que pues vamos a ser las únicas porque pues apenas vamos a llegar y apenas lo van a levantar. Sí, ¿cuánto por persona? No, no, no creo, o sea, creo que nos cobraron como 2,700 pesos por persona. Una barbaridad, Sí, sí. ¿no? Y nosotros dijimos, es un gran plan, obvio, ¿no? Pero creo que llevábamos, Braulio, como, o sea, porque en teoría íbamos una semana y media y llevábamos 1,000 pesos por día para cada quien. Claro, ¿Qué dijimos? Con esto está súper, ¿no? claro. O sea, échale cuentas. Entonces, si nos cobraron como 1,800 por persona, pues fueron Sí, ya te 3,600. quemaste por lo menos Ay, una semana de viaje en ni tan- tus lagunas o en tu lancha o sí, en mi lancha nomás, ahí está. Las pasamos a todo dar, rescatamos un perrito, fue muy hermoso, se llama Crucito, sigue Ahora, existiendo. ¿qué pasó el resto del viaje? No, pero yo había guardado, o sea, yo siempre llevo dinero de más, esa es la realidad, ¿no? O sea, Y aplicas el guardadito. sí, siempre. Y Leticia, pues, hizo una llamada y fue como, por favor, deposítenme. Y ya, ¿no? O sea, no La fue como clásica llamada de de auxilio, surgió un sí. imprevisto, por favor, depositen. Exacto. Pero la verdad es que el universo nos quiere un montón. Hicimos súper buenos amigos Ok. y fue una onda de intercambio. O sea, yo jugué a ser, ahí todavía no me dedicaba a ser generadora de contenido y en esa semana y media fui generadora de contenido. Entonces yo llegaba a tomar fotografías y nos daban comida. Y de repente nos volvimos amigas de todo, así de toda la bahía de Cicatela, porque de ahí nos fuimos a Cicatela, éramos amigas de toda la bahía de Cicatela. Entonces ya llegábamos, desayunábamos en un restaurante, comíamos en otro, la pasábamos Fue bomba. natural el de, ay, qué bonito platillo, voy a tomarle una foto. Sí, Y de así, repente te vieron tomando una foto y sí, dijeron, oye, no, no sí, es nada y sube las redes sociales. exactamente. Así fue. Así fue, sí, porque a mí no me gusta justo como llegar y decir, ojo, te foto, y tomo foto. No, o sea, solo llegué, lo subí. En ese momento, pues ya me dedicaba a televisión, ya estaba en radio y lo compartí.
y vieron la imagen de que lo compartí y entonces dijeron, ¡ay, está aquí! Y fueron, o sea, fueron a buscarnos y yo súper platiqué y platicamos, hicimos buenas relaciones y resultó que el dueño de ese restaurante era muy amigo de las fundadoras de Cicatela. No, pues vengan mañana y se las presentaron y nos las presentaron y cada una tenía un restaurante diferente. Ah, pues bueno, ahí cayeron en blandito. De verdad que sí. O sea, de los mejores viajes de mi Porque vida. luego, a ver, yo me he enterado que todo pasa en redes sociales. Lo Sí. platicamos en backstage, ¿no? Un poquito antes de que empezamos a grabar, pero de repente te topas cada cosa que te pueden recomendar un lugar, algún creador de contenido, y la realidad es que ese lugar le está pagando, no sé, 15, 20,000 pesos o Ujú, este, lo que sea, $1,000 por hacerlo. ujú. Y te lo recomienda, pero puede estar espantoso el lugar, Totalmente. honestamente. Sí, no, yo conozco varios que lo hacen. No lo hagan, chiques. Ajá, no lo hagan. Ajá. Entonces, bueno, ahí no hay mejor recomendación que la de alguien genuinamente que fue a probar y que dijo está bueno o no está bueno, en fin. Total. ¿De dónde eres, Taide? Cuéntame, por favor. Soy de la Ciudad de México, ahí nací. Ok. Ahí nací en la Ciudad de México. Y muy feliz, muy feliz. Crecí, ahí me quedé hasta los 23. Ok. Hasta los 23 Ahí años. terminaste la carrera. ¿Ah? Ahí terminaste la carrera. Sí, sí, sí. Ahí estudié gastronomía, con especialización en cultura y gastronomía mexicana. La gastronomía no me gustó. La especialización en cultura y gastronomía la amé porque tuve la fortuna de tener dos grandes mentores. Y me encanta la historia, soy muy curiosa, entonces me encanta, me encanta, me ¿Y de encanta. dónde te picó? ¿Por qué estudiar gastronomía? Fue la manera de rendirle tributo a mi abuelita. Mi abuelita era, cuando yo nací, ella tenía 83 años. Entonces era ya muy grande. Eh, y anda, o sea, Sara García y mi abuelita eran una misma huevo, o sea, literal, cabecita de algodón, lentesotes, igualita. Y ella era de las señoras que cocinaba, o sea, una cazuela enorme de las de barro, de las de cobre, porque ya sabía que la gente iba a comer con ella en el día. Y para mí era como, wow, y yo ahí estaba como de ratatouille, así el ratoncito, y todos los días yo me paraba porque yo quería quedarme con ella, entonces me quedaba en su casa y ella se levantaba a las 8 de la mañana, se ponía su mandil y entraba a la cocina. Y de ahí salía hasta que terminaba de cocinar como a las 2 de la tarde, Mm, porque cocinaba pues con molcajete y todavía era de las señoras que molían metate, ¿no? mm. Y para mí era impresionante y verla, y ahí me quedaba yo oliendo, no me dejaban pasar todavía, pues porque si soy chiquita ahorita, imagíname a los 3 años, pues era así, ¿no? Entonces no me dejaban pasar. Pero sí, mi abuelita trascendió cuando yo tenía 13 y cuando crecí y me pregunté qué quería estudiar, fue mi manera de yo tenerla cerca, de cómo la puedo sentir, cuál es la manera en la que yo puedo recordarla y fue cocinando. Y por eso estudié gastronomía. ¿Eres hija única? Sí. Ok. Ujú. ¿Recuerdas tu primer platillo antes de estudiar gastronomía? Algo que ahí en tu casa le hacías al cuento, imitabas a la abuela. Sí, unas quesadillas con plastilina buenísima. Yo desde muy chiquita cociné, desde muy chiquita me dejaron, como a los 6 años ya me dejaban entrar a la cocina. Entonces, mi primer platillo, bueno, yo ya cocinaba, pero lo que tengo muy, muy como en el corazoncito, mi abuelita trascendió, le decía Cholita, se llamaba Soledad, em, trascendió un 6 de enero. Y para Navidad y Año Nuevo de ese año, ella pidió salir, le dio un infarto, se semi recuperó de ese infarto y pidió salir del hospital para poder pasar las fiestas con nosotros. Y entonces sacó a todas las personas de la cocina y yo preparé tanto la cena de Navidad como la cena de Año Nuevo. Entonces fue como su manera de pasarme la batuta de te toca a Mm. ti cocinar. Y todavía a ella le tocó probar eso. Sí, sí, ella, o sea, ella fue como que me dio todas las instrucciones de, a ver, mija, vas a hacer esto, vas a moler acá, esto lleva tanto, esto así, ¿no? Y a ver, pásamelo. Y entonces yo le echaba y le pasaba la cazuelita para que lo oliera y me decía, ah, ya está bueno. A la cucharita. Ajá, y sí, ella lo probó. ¿Y cuál fue el veredicto? Que sí, pues mira, ¿Sí? sí, sí. ¿Jalaste? Me dio su recetario. Ah, ¿todavía tienes las Sí, recetas claro. secretas de la abuela? Sí, la tengo, claro que sí. Ah, Sí, bueno. sí, sí. Ahí te encargamos que un día
Con ¿Qué muchísimo gusto. parece algún platillo típico de la abuela? Sí, con mucho gusto. Ella, su platillo favorito era el pollo a la Mónaco, que es como un mole rosa, muy rico. ¿Qué estímulos consideras que recibiste en casa? ¿No? Ahí está la abuela, Que papá, mamá. Llévame a esos momentos, a esos primeros años en la Ciudad de México que al final forjaron de una u otra manera tus valores. tengo la fortuna de tener, o sea, yo digo que decidí nacer en una familia súper, súper distinta. Em, mi padre es rescatista y toda su vida se ha dedicado a la policía, a fue bombero, es rescatista, todavía pertenece a un grupo de búsqueda y salvamento, entonces todos los deportes, o sea, Jimán le queda corto así, ¿no? Entonces, pues de él, le digo que siempre dice, yo quería una princesa, ¿no? Le dije, sí, pero educaste a China, ¿no, juez? O sea, todos los deportes, ajá, Sí, claro. eh, Mucha energía masculina en ese sentido. 150, o sea, box, defensa personal, me enseñó a tirar, también me enseñó a bucear, escalar, todos los deportes como de alto impacto también. Y de él toda esa parte, ¿no? Y además toda mi familia es súper ávida de la lectura. O sea, de todos lados, de todos lados. A mí mi primer libro me lo entregaron a los 3 años y fue el Código Da Vinci. No le den a sus hijos a los 3 años el Código Da Vinci. Pero acá, pero me lo dieron. Y, y bueno, yo ya sabía leer, entonces lo pude leer. Mi mamá se enojó con mi abuela y me lo quitó, pero lo pude leer. Entonces, mi mamá es pintora, súper buena pintora. Entonces, amante también de la poesía. Así que bueno, de ahí fue muy cultural el asunto. Desde muy chiquita voy a museos. Ellos siguen en la Ciudad de México. Mi mamá va y viene, o sea, los dos van y vienen, pero mi mamá se queda acá en temporadas mucho más largas que mi papá. Bueno, la gastronomía también fue una forma de expresión, ¿no? Completo, Artística. sí, mi abuelita de verdad impresionante. Mi otra abuela era cantante. Entonces, pues la voz también desde bien chavita. Ella cantaba cuando en la radio todavía iban a cantar en vivo. Entonces, bueno, y se escapaba porque en su época era súper mal visto que una mujer fuera de la vida bohemia, ¿no? Y mi tía era relaciones públicas desde que nació, yo creo. Entonces, bueno, también el trato con la gente, el protocolo. ¿Qué principios traes de casa ¿Qué que al día de hoy principios? te siguen funcionando y cuáles ya no jalan? Ya dices, estos ya no me O funcionan. sea, qué pregunta tan interesante. Me encanta. ¿Qué principios? La honestidad. Me parece que la honestidad, la lealtad en justamente en ese principio, ¿no? De no hacer. Hace ratito es el ejemplo perfecto de lo que mencionabas. Yo trabajo con alianzas comerciales, sin embargo, solo, o sea, he rechazado muchísimas porque no creo en el producto, por ejemplo. O sea, yo no me guío por, ay, a ver, ¿qué me paga más, no? Sino de verdad relaciones de calidad, no de cantidad. Y eso me lo enseñaron desde muy, muy chiquita y lo súper mantengo. Em, ahí tuve crianzas distintas con mamá, papá, porque mi papá todo el tiempo como que me incitaba mucho más a cuestionar y a no quedarme callada. Y mi mamá por el otro lado era mi hijita, no andes ahí haciendo rebelde, ¿no? Sí. Y yo, pero ¿por qué no? No sé, los profesores, ¿no? Pero si eso que dice no estoy de acuerdo, ¿por qué no puedo decir que no estoy de acuerdo? Entonces ahí tuve enseñanzas cruzadas, me quedé con la de mi papá, cuestiono mucho, 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 desde el amor, desde la conciencia, pero cuestiono la capacidad del discernimiento. Y lo que no me funciona definitivamente es conformarme con, o sea, lo que no lo tomé fue porque ellos estaban muy casados con la idea de trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Y les dije muchas gracias, pero no puedo, o sea, yo no puedo, me da claustrofobia y Trataron de insistir en ti, decir, oye, agárrate un trabajo tradicional, Taide, no mueles. O sea, este es el camino del bien. mucho, muchísimo. O sea, de hecho, antes de venirme a vivir a playa, me ofrecían un trabajo como muy pro en Pemex, y es más, ya me habían trazado mi carrera política y dije, no, por súper salario, súper coso. Y yo dije, sí, gracias, no, gracias, no, o sea, no me interesa, no quiero. Y pues mi papá de nuevo dijo, pero
pero ¿cómo crees? Imagínate todo lo que vas a tener. Y yo, es que puedo tener lo mismo haciendo lo que amo. O sea, sí, quizá me cueste un poco más, pero puedo y creo en mí. ¿Y eso sacó chispas? Sí, 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 hubo. Mi papá y yo nos parecemos mucho, entonces tenemos este conflicto de pensamiento, porque aparte papá es militar, yo fui educada con una onda muy militar, ¿no? Entonces, pues no, o sea, es como polos opuestos en este momento, ¿no? Es como yo aprendo desde el amor y desde la conciencia y que me digan por favor y gracias. Y, y es raro en una empresa tan grande que te traten así, con por favor y gracias, y no estoy dispuesta a no hacerlo. Y ya, obviamente, después a la larga lo entendió y hoy dice, ah, no, yo, a veces. Acabas de decir algo que voy a ir poco a poco profundizando, abriendo la maleta, Sí, ¿no? El por favor y gracias, la conciencia, la comunicación. Oye, que me querían que yo fuera de alguna manera una figura pública o dedicarme a la política. No sé si es culpa del Código Da Vinci que leíste a los 3 años, pero ¿desde qué momento te empezaste a cuestionar cosas, a preguntarte acerca de la conciencia, acerca de temas, si quieres, más em, espirituales, más intangibles, la comunicación, cómo la ligas? ¿Recuerdas en qué momento empezó ese viaje? sí, exactamente me acuerdo. ¿Por qué me dedico a la comunicación? Porque tengo espectro autista y porque mi manera de aprender fue muy distinta en la vida, pero en el momento en el que fue cuando dije esto tiene que haber otra manera, me detectaron epilepsia cuando tenía 13. Ok. Tuve crisis tónico-convulsivas muy, muy fuertes de los 13 a los 19 años. A los 17 me operaron y a los 19 me contraindicaron un medicamento. Mi doctor de cabecera no estaba, así que fui con un amigo de mamá, me contraindicó el medicamento y me dio parálisis facial. Estuve, pues, mi doctor para ese momento ya había llegado porque pasaron 3 días del medicamento para que me hiciera ese efecto adverso. Entonces, cuando llegó, pues yo ya estaba ahí, me dio la parálisis facial, fui a su clínica, me, me superinyectó, estuve en observación, salí y estuve como 2 meses con tratamiento para la ansiedad y para poder dormir porque tenía mucho miedo de que me volviera a pasar, porque sentí horrible, porque nunca me había pasado algo, una sensación tan incontrolada de mi cuerpo. Cuando tenía las crisis de epilepsia me desmayaba, entonces no me acordaba y si bien cuando despiertas es un dolor espantoso, pues no tengo registro, pero de la parálisis facial de cada momento tuve registro, entonces me daba pánico. ¿Te viste al espejo? Sí, pánico de que me volviera a pasar, o sea, vi como mi cara se me volteó, o sea, fue espantoso, ¿De qué lado? del derecho, ajá, y dije, no, ¿no? Y cuando terminé todo eso, dije, bueno, salí del doctor y le dije, no me voy a tomar ni una aspirina otra vez y háganle como quieran, entonces voy a tener que encontrar la manera de sanarme de otra manera porque ya no me quiero, o sea, basta, ¿no? Basta. Y después de que terminé de tomarme cosas para la ansiedad, para poder dormir, dije, tiene que haber otra manera, o sea, no, me estoy haciendo mucho daño, me estoy haciendo mucho daño, si quiero vivir, o sea, si no quiero vivir, pues ya, ya, o sea, tómate más de estas pastillas y ya se acabó, o encuentra la manera de vivir bien. Y ya, entonces fui a Tepoztlán otra vez, que Tepoztlán ¿Por es. qué Tepos? O sea, llévame en ese caminar de decir, bueno, tengo que encontrar otra manera. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Te metiste a internet? ¿Le preguntaste al vecino? Cuando tenía 13 años, me operaron de la vesícula, me dio un infarto vesicular y estuve a nada de ya no existir porque ya estaba gangrenada la vesícula y pero volvió a su estado natural. Y bueno, me la sacaron y ya estaba 43% gangrenada, entonces estaba nada de tocar hígado. El doctor me recomendó irme a algún lugar al que a mí me diera mucha paz, mucha tranquilidad. Y Tepoztlán, mi tío, hermano de mi padre, tenía una casa en Yautepec que está a 20 minutos de Tepoztlán.
Entonces íbamos súper seguido y me daba mucha paz, o sea, yo fui chivo en otra vida, entonces subir cerros me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, la naturaleza, o sea, toda la parte de la naturaleza me da genuina fuerza, ¿no? Entonces íbamos cada 2 semanas y cuando me dijo un lugar que te paz, automáticamente pensé en Tepoztlán. ¿Cómo describirías Tepoztlán para alguien que no tiene la más remota idea de lo que estamos hablando? Como un lugar en donde hay duendecitos. Lo describiría como, De plano. ajá, un lugar donde hay duendecitos. Es una energía Bueno, hermosa, es un pueblo mágico en tal cual. México, ¿no? Hay estos pueblos mágicos que tienen estas características muy peculiares, naturaleza, Sí. como un- una vibración muy, muy especial. Ujú, tal cual, calles empedradas, olor a cafecito de olla, una montañita no muy alta que yo creo que, o sea, puede subir perfectamente, lleno de verde, Y todo, hay una todo hay verde. pirámide en la cima, Claro, hay un basamento arriba que dicen que ven aliens y ovnis, a mí esa parte no me ha tocado, pero sí la energía súper, súper sanadora y súper... como a una hora de la Ciudad de México, ¿no? Sí, como a 1 hora. Y bueno, hay diferentes pueblitos alrededor que hacen una cadenita y bueno, entre medio hay cascadas, hay venaditos, se come súper bien, todo es súper fresco, entonces está súper cerca huertos, así que la comida es muy fresca, Comer en el mercado es la neta. es delicioso, las nievecitas, todo está muy bien en ese lugar. Y eso es cuando llega a los 19 años el parálisis, reconectas con ese sitio. Exacto, yo seguía yendo. Pero dije, bueno, tengo que encontrar otra manera, porque yo ya sabía que Tepoztlán también es un lugar que hace medicina ancestral, temazcales, respiración, mucho más ese tipo de ejercicios, ¿no? Para la vida y para la espiritualidad. Y siempre he sido muy sensible. La parte del espectro autista hace que tengamos la mayoría, bueno, hiper o hiposensibilidad. A mí me tocó la hiper, entonces pues conecto de manera muy particular con el todo, ¿no? Entonces yo sabía que ahí iba a encontrar a la persona indicada, así fue. ¿Y tu familia era afina a este tipo de corrientes holísticas más ancestrales, más sagradas? ¿O también ahí Mm, hubo, pues no diría un choque, pero pues puntos de vista distintos? Puntos de vista distintos definitivamente, pero muy apoyada. O sea, bueno, mi tía, la hermana de mi mamá, que también se llama Taide, por cierto, ella sí es como muy del Feng Shui y de toda la parte holística y espiritual. Mamá y mi papá no tanto, pero no es que me hayan dicho, ay, no. ¿Cuándo dijiste es aquí? O sea, regresas entonces después a los 19 años ya con una intención muy clara. Sí, ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? temazcal, fui a un temazcal y fue muy mágico porque fui a un temazcal. Hay temazcales guerreros y hay temazcales abuelitos. La diferencia es la temperatura y la duración, básicamente. Y bueno, los cantos que hacen. Entonces, fui y fue temazcal guerrero, entonces fuertísimo, así, temperaturas altísimas. Y yo, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya mejor no. Y entonces, de repente, el viejito, porque era un viejito que estaba haciendo eso, me dice, a ver tú, ojos de jaguar. Pero encima supe que me estaba hablando a mí, ¿no? Y entonces volteé y lo vi fijamente. El temazcal, para quienes no lo han hecho, literal es un hoyito, bueno, es como un iglú, pero de piedrita, bajito, todo oscuro, entonces no es como que realmente se vea, y es más, tapan todo para que no se vea. Pero, o sea, fue como que, pum, lo enfoqué, ¿no? Entonces me quedé viendo y me dijo, o sea, tal cual, sánate, ¿no? El cantito es para ti. Y me empezó a cantar y yo sentía que me estaba cantando de verdad a mí y en eso pues sentía así como que manitas me curaba, o sea, una cosa muy mágica, ¿no? Y dije, bueno, pues sí es acá, sí es acá. Y ya salí y me rejuvenecí, o sea, yo ahorita tengo 30, eh, me veo más joven que cuando tenía definitivamente 19, 20, considerablemente más joven. Y salí de ahí, me vi en el espejo y de verdad se me habían quitado muchos años de encima porque era el peso y las cargas y cosas. Entonces, Principalmente, ¿qué cambió en ti a raíz de esa experiencia? paz, me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Eso, no tenía paz, estaba muy enojada con la vida, muy enojada.
sea, este ser que está frente a ti hoy se ha construido desde hace 10 años por Mm. decisión. ¿Y por qué estabas enojada? Porque, por, porque hubo abuso cuando yo era niña, Mm, porque las crisis epilépticas yo no entendía, mm, o sea, porque era por eso, por las cirugías, por, eh, por un montón de cosas que yo estaba muy enojada mm. y que entonces dije, perdónate tú primero, porque estás la principal, o sea, con quien estás más enojada es contigo. Y fue muy duro aceptarlo, muy, muy duro. O sea, porque yo no entendía, según yo mi enojo era con todos los demás, Claro. pero no, la realidad es que estaba muy enojada conmigo. Ahora tiene sentido porque escogiste el temazcal guerrero, o Core Claro. Warrior. Ajá. Sí, y después, eso, o sea, sentí mucha paz, mucha paz. Ese temazcal lo lloré mucho, mucho. Y después sentí mucha paz y empecé a reconectar conmigo, empecé a reconectar con mis padres. En este momento me llevo espectacular con ellos, espectacular, grande. Mi mamá sobre todo, tenemos una relación muy linda, muy de amistad. O sea, ¿Es desde... con quien bailaste el ratón vaquero Sí, sí, en la pandemia, el 10 de mayo? sí. Ahí es tu Eso mamá. de que te lo sacaste. Ay, no. Ya me aventé. Ay. Digo, le salió bien el pasito por los Gracias. que quieran ahí, les genera intriga ver a Taide con su mamá bailar el ratón vaquero el 10 de mayo del 2020. Hagan su chamba, investiguen. Sí, es ella. Ah. Ok, Ujú, súper. Ahora 19 años más o menos empiezan a suceder estas cosas. ujú. A tus 20 te conviertes en presidenta de la Comisión Juvenil de la Cámara Nacional de la Mujer. Ah, sí, hizo mucho ¿Cómo impacto. diablos? O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo llegas de Tepoztlán, de un temazcal guerrero, a convertirte en la presidenta de la Comisión Juvenil? ¿Qué pasó? Llegó la comunicación, justo. Pasa que yo sabía que algo me iba a dedicar a la voz, porque tenía una voz peculiar. Entonces tengo una voz distinta. Y yo sabía que me iba a dedicar a algo, pero pues la verdad es que la vida te lleva, ¿no? Y cuando tenía 23 años, 23 años, yo estaba trabajando en un centro de acopio de residuos peligrosos. No era feliz. En Chimalhuacán. 2 horas y media de mi casa. Pero se escuchaba bien en el currículum. No me dejaban ir diario, entonces tenía libertad. Y al mismo tiempo estaba estudiando locución. Yo estaba estudiando locución comercial. Y era muy feliz ahí, sí. Muy feliz. Era mi guardería para adultos y hacíamos muchísimos ejercicios que a mí me encantaban. Em, y bueno, entonces yo estaba ahí. Siempre he tenido amigos muy bohemios de muchas edades. Tengo un gran, gran amigo que se llama Víctor Lora, que es un gran guitarrista. Y un día me invitó a un concierto que le iban a rendir homenaje a Rodrigo. Y fui. Y ahí estaba Nando Estebané y Pocholo. Nando Estebané, no sé si ubicas Julio Regalado, que el que fue Julio Regalado como 16 años. Pues seguramente, o sea, me viene a la cabeza la imagen del pelón Él es Nando Estebané. Súper productor, o sea, es como gran productor, toca 25,000 No, yo creo que en su instrumentos. momento fue de los güeyes más famosos de México, el famosísimo Julio Regalado. Yo creo que sí también. Pero bueno, em, y entonces yo estuve pues sola la mayor parte de ese evento, pues porque mi amigo estaba en su onda haciendo su concierto. Pero Lora era el que estaba tocando y es el que Exacto, te invitó. exacto. ¿Tiene algo que ver con Alex Lora o no? No, Ah, no, nada. el del Tri. Ajá, no, no, nada. Entonces, yo estuve solita y de repente Pocholo y Nando se sentaron al lado mío, o sea, me pidieron permiso, me puedo sentar, sí, y me dijeron, ¿tú qué haces? Y yo, ¿qué? Sí, ¿tú qué haces? Tienes porte de artista, ¿qué haces? Y me le quedé viendo y le dije, ¿bailo? Pues porque bailo desde que nací, creo, ¿no? Entonces, dije, ¿bailo? Y entonces empezamos a platicar y me dijo, ¿y qué haces con tu voz? Y yo, eh, Hablar. ¿hablar? No, o sea, no sé. Eh, mm, Tomo locución, me Ah, gusta, ya estabas ya estudiando ahí ya locución. estaba, Ok. ya ahí ya estaba. Tomo locución, pero por gusto, porque me gustaba, no por nada en específico.
em, me gusta cantar, pero pues también solo me gusta. Ah, ya. ¿Y si te entrevisto? Y bueno, sí, ok, va, el lunes. Bueno, ok. Y pues me entrevistó, esto fue un jueves, el lunes me entrevista. Estaba el dueño de Cadena Internacional, que fue donde me entrevistaron. El dueño me dijo, oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Y yo, ¿de qué hablas? ¿De qué? Pues sí, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la comunicación? Y yo, nunca me entrevistaron. Ah, ¿te quieres quedar? Y yo, ¿en serio? Sí. Y yo, pero yo no sé. Oye, ahí es donde entra el Pachamama, Taide, que Ah, siempre me he preguntado que pasan cosas súper misteriosas. O sea, te fuiste a sentar a un concierto. sí, Te topaste con dos tipos que no conocías. Bueno, uno salió un comercial muy famoso de Julio Regalado. sí. ¿Lo reconociste? No, No. a Pocholo sí, porque yo veía la serie de Papá Soltero de, ¿cómo se llama? César Costa. Ah, te entrevista. Ajá. Terminas con el dueño del, no sé si era radiodifusora o era una televisora, y terminas chambeando ahí. Sí, así. O sea, si no hubiera sido ese concierto, probablemente ni siquiera tú y yo ahorita estemos platicando. Imagínate. A Sí, mí me vuelve loco eso. es que todo pasa para algo en esta vida, causas. Ese fue el quiebre para dedicarte a la comunicación, decir conscientemente ahí decidí o pasó otra cosa. No, total ahí, o sea, ahí dije, qué feliz me hace esto, porque de verdad me sentí como si yo ya lo hubiese hecho desde hace mucho tiempo, o sea, en serio fue como, wow. Y mi maestro de locución, pues me dijo, tú de verdad ponle atención a esto, te puedes dedicar 100% a esto. Y yo, bueno, pero entonces, cuando me decidí puramente y 100% fue cuando, bueno, pasó esto. A los no sé, 2, 3 meses, llegó, o sea, otros personajes de Cadena H, me vieron y me invitaron a su programa. Y entonces ya estaba en dos, o sea, fui a que me entrevistaran. Todo esto en la Ciudad de México. Sí, Ok. fui a que me entrevistaran y también les gustó mucho lo que hice. Entonces me dijeron, ¿y si te quedas acá? Pero entrevistas de qué tipo? ¿Entrevistas para ver si cumplías con el perfil de la Ah, no, compañía? entrevistas como me estás entrevistando tú. Ok. Porque bueno, en ese momento, pues empecé también muy chiquita a hacer cosas, entonces pues ya estaba pues en el centro de acopio, pero también bailarina, pero también emprendedora. Entonces hacía varias cosas y me entrevistaron de eso Ok. y les gustó mucho y también me invitaron a participar en ese programa. Ok. Entonces yo ya estaba en Buena Vibra, se llamaba el programa en donde estuve, el primer programa con Ando Estebané. Y después me invitaron a Revelaciones, que fue el segundo programa en donde estuve. Y ahí yo ya tenía que decidir. Y la presidencia esta del Ajá, allá tema. vamos. Ay, y entonces, pero allá va, es que todo fue muy Bueno, loco bueno. porque fue de... Tú sigue tejiendo Ay, cómo llegaste a ese sitio, ¿ok? sí, y entonces, bueno, ahí yo ya tenía que decidir porque tenía el trabajo del centro de acopio de residuos peligrosos y ya no me daba la vida. O sea, porque era como o vas acá o vas acá o a qué hora te partes en tres porque en la ciudad tú sabes que son recorridos de 2 horas. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, si te quieres dedicar a esto, pues vas a renunciar. Y si vas a renunciar, pues vas a tener que buscar algo para generar o buscas que tu negocio sea lo mismo que tu pasión. Y si ya vas a hacer eso, entonces conviértete en tu mejor versión porque vas a tener la responsabilidad de la comunicación masiva porque hace mucho entendí el poder de la palabra y el poder que tiene la comunicación. Entonces dije, bueno, pues tómalo con responsabilidad. Renuncié al centro de acopio de residuos peligrosos, me metí súper de lleno, empecé ahí sí a estudiar mucho más cosas que tienen que ver con la voz, regulación, proyección vocal, muchísimo más. Mm. Y después empecé con más programas, conocer muchísimas más personas y empecé un programa que se llamaba Vive Mujer. Vive Mujer dedicado a mujeres eh, poderosas, con historias resilientes, con historias de creación, ¿Televisión o radio? radio. Y la primera persona que entrevisté fue a mi tía. Y ver su emoción por contar quién era, de dónde venía, qué hacía,
para mí fue como, ay, sí, quiero hacer esto para siempre, ¿no? Y quiero dedicarme a esto y quiero compartir. Y después, eh, o sea, mamá es pintora, pero empezó a volver a pintar a sus 60 años. Y uno de los momentos más bonitos, pues fue como que por las conexiones, le dije, oye, ¿te interesa poner una exhibición de arte? Sí, pues la puedo montar ahora. ¿Cuándo? En un mes. Entonces, pintó. Empecé a hacer varias labores, como en pro de la comunidad, en pro de personas que yo quería, en pro de personas que quieren a las personas, o sea, como una línea de cosas. Ok. Y ahí fue cuando, pues después de un añito, empecé a conducir muchos más eventos, micrófono de oro, Cámara Nacional de Locutores. Empezó a ser muy exponencial todo. Y ahí me nominaron. Y fue muy loco porque cuando me nominaron y me lo dijeron, me dijeron, estás muy joven para, no, para ser de la comisión no juvenil, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si pues te damos la comisión juvenil? Pero yo no entendía ni lo que tenía que hacer y fue Digo, muy... yo hasta el día de hoy no entiendo, bueno, ni sabía que existía eso. O sea, Ajá. ¿qué es eso? Pues labor social, justo, o sea, cosas bonitas que pueden impactar positivamente a la humanidad. Y eso era lo que yo hacía, o sea, ni siquiera, no fue como que yo quería o algo así, solo fue muy bonito porque cuando pregunté qué tengo que hacer, fue como lo que tú ya haces. Mm. O sea, hay una Cámara Nacional, Ya no existe. ya no existe. No, no. Existe una Cámara Nacional de la Mujer y ahí tú tenías la presidencia de la Comisión Juvenil. Sí, Mm, sí. ok. Son, por ejemplo, Itzel lo sabía. No hablo mucho de lo que, aunque parezca que sí, la verdad no hablo mucho Ahora de te lo que empezaste a hago. meter de cabeza a la locución, a la Sí. comunicación, etcétera. Dime, por favor, los 3 errores imperdonables en la locución. ¿Cuáles son esos? ¿Los aprendiste? ¿Los viste? Que digas, no, estas 3 cosas no se pueden hacer en el mundo de la locución y la comunicación. Em, es que desde mi perspectiva y esa apreciación personal, para mí algo muy fundamental es la pronunciación de las personas a las que vas, o sea, como de lo que sea que vayas a presentar a la persona que vayas a entrevistar, lo que sea, la pronunciación desde mi perspectiva. Si tienes dudas o si vas a entrevistar a una empresa y tienes duda de cómo se pronuncia su empresa, pues pregunta. Ok, ese es uno. Ajá, ¿no? Importante. Luego, fechas que se pueden olvidar fácilmente, pues anota, ¿no? Anotar más que las fechas, o sea, anota los puntos importantes, Ok. porque si no, entonces es muy sencillo que se olviden y que cuatrapes. Y la radio es como el teatro, o sea, en la radio es, si te equivocaste, no hay corte A ni corte B, entonces ya lo que dijiste, lo dijiste y lo escuchó quien lo escuchó. Y Em, 3, que digas esto, cuidado. este, que yo diga cuidado. O sea, tiene que ver más con los valores, ¿no? Las faltas de respeto. O sea, cada vez que entrevisto a alguien en lo personal, pregunto si le late el tema o no. Y eso, o sea, porque hay muchas personas que no son cuidadosos y de pronto se siente, o sea, ofensa, pues. Bueno, hay muchos estilos también muy polémicos, ¿no? Muy Ujú. amarillistas, ¿no? Que al final eso tiene views, tiene más visualizaciones, likes. O sea, la gente somos bastante Chismosos. chismosos, ¿no? Como que el cerebro humano es muy dado a chismosear, decir, no, sí, entonces métete por ahí. Ujú, De hecho, a lo mejor lo ubicas, que me parece uno de los grandes comunicadores que han existido en este planeta, Howard Stern, ujú, que empezó en la radio y que sigue metido en el tema de la radio. Obviamente ya aparece en video y ya más este tipo de formatos. Pero él empezó súper, súper rudo con las entrevistas. Hablaba de sexo, hablaba de drogas, hablaba del alcohol. O sea, ponía contra la pared a los invitados de manera bastante drástica. O sea, era sí. muy, muy polémico Howard Stern. Y por ahí tengo un libro, ahorita te lo enseño, en donde él hace una reflexión y dice, o sea, qué nivel de cagada y cuántas veces arruiné una muy buena conversación y plática de un invitado de gran calibre que lo arruiné.
y mucha gente que no quería ir con él por eso, porque, o sea, la verdad era únicamente darle show a la gente, el morbo, la burla, el tema sexual, y había tanto contenido muy chingón que pasaba totalmente desapercibido. Y él se arrepiente, o sea, él lo dice en el libro, dice, puta, la cagué y tuvo que ir a terapia y en fin, ¿no? Pero bueno, em, es eso que tú me dices, estas habilidades de comunicación que has ido perfeccionando claramente y que hablas de la comunicación consciente, eres comunicadora de manera muy activa en redes sociales incluso. ¿Te llegaste a sentir muy incómoda con esto que me decías de se me olvidó tal dato, no sé cómo pronunciar esto, se me olvidó tal información y estabas ahí con el micrófono prendido o en medio de un escenario? ¿Te llegó a suceder en tus inicios o incluso hasta el día de hoy? No, pero por el EA, espectro autista, tengo memoria fotográfica. Ok. Entonces, no. De hecho, mi memoria al revés, o sea, no se me olvida lo que me dices. Entonces, tengo un registro de absolutamente todo y eso muchas veces resulta incómodo, pero ¿Por no. qué? Pues porque tener información de absolutamente todo en un mundo que vive con la inmediatez y con la no profundidad de lo que dice es complejo, muy complejo. Pero no, he tenido momentos de discusión eh, frente a cámara por defender mis ideales y por defender mis valores y por defender en lo que creo. Sí, he dicho que no muchas veces por no querer decir lo que otros quieren que yo diga. Dejé cadenas, o sea, cuando tuve la invitación de Univisión dije que no, porque entonces ya iban a ser dueños de lo que yo podía decir y no estoy dispuesta a vender, ¿no? Eso sí, pero como de pronunciación, y eso es que soy preguntona. Entonces, si tengo duda de algo, te voy a preguntar, oye, ¿qué onda con esto? Y ya, se me queda. ¿No te pones nerviosa ya al momento de conducir un evento, de entrar a cámara, a cuadro? ¿No tienes ese tipo ya de sensaciones? Sí, pero bonitas. Es nervio de escenario, justo yo lo nombro, nervio de Ok. escenario. No de nervio de hoy, no sé qué voy a decir. ¿Miedo se podría colar por ahí? No, No. emoción. Emoción y mucho agradecimiento. ¿Y cómo navegas con eso? La emoción, con el nervio de escenario hay posturas. O sea, hay posturas de poder, hay posturas O de sea, superioridad. físicamente Físicamente. mueves tu cuerpo. Tengo anclajes, anclajes vocales, anclajes mentales. La comunicación consciente desenvuelve a cada parte de ti para que tu sistema nervioso se sienta seguro para poder comunicar. Dame un ejemplo de un anclaje. Por ejemplo, pararte, o sea, pararte, ¿no? O sea, hombros hacia atrás, derechito, tus piercitos a la altura de los hombros y con el que, o sea, si eres diestro, con tu pie derecho un poquito hacia atrás, como para que tengas más balance, si eres zurdo al revés. Ok. Y las manos, o sea, fuera de esto que es comunicación asertiva, que yo no estoy de acuerdo porque no somos robots, con algo que a ti te haga bien, pero tienes que empezar a conocerte mucho. O sea, por ejemplo, a mí me gusta como apretarme aquí, me gusta, o sea, como que siento bonito. Entonces me paro, me aprieto un poquito, recuerdo uno de mis ejercicios favoritos es nombrar mi color de mi, o sea, el color de mi voz. Para mí el color de mi voz es muy azul. Si ya llegaste hasta aquí, es que probablemente esta historia realmente te está agregando algún tipo de valor o está tocando algo por dentro. Y justo por eso quiero hacerte una invitación rápida. Suscríbete al canal, suscríbete en cualquier plataforma de podcast que nos escuches, porque cada semana traemos voces como esta, historias como la que estás disfrutando, gente común como tú y como yo, que decidió simplemente no rendirse. Además, si quieres ser parte de esta tribu de genios ocultos, únete a nuestra comunidad en braulio.filoteo.com. Déjanos un mensaje, cuéntame qué parte de este episodio te marcó. Tu historia también puede inspirar a alguien más. Jamás lo olvides. Así que seguimos con este episodio. No te quito más tiempo. Disfrútalo y sácale el mayor provecho. Entonces empiezo a pensar en el azul, me da calma, me da tranquilidad, todo esto me toma 2 minutos y ya está. Y después la emoción y el agradecimiento permito que pase porque eso es como auténtico. Entonces no me pongo en poses. Mm. Ujú, Aceptas la sensación, la habitas y se va a ir eventualmente. totalmente. Cuando se le dé la gana, se va a ir. Sí, sí, sí. Ok. ¿Hace cuánto tienes tu programa de artesana? 2 años. 2 Hace años. 2 años, 2 sí. años.
que ahí sí tienes línea editorial de lo que platicamos, de que no aceptas ninguna propuesta de trabajo que realmente te pueda censurar o marcar una línea en específico de lo que tienes que hablar. Y aquí Sí. tú haces lo que te venga en gana. ¿Cuándo dices es momento de tener mi propio proyecto? La artesana particularmente es mi propósito de vida, tal cual. Yo tuve Vive Mujer, que era mío, después saqué Sabe México, que era mío, tuve varios proyectos, pero la artesana, cuando yo me convertí en la mejor versión, todos los días busco aprender, todos los días busco crecer, pero en el momento en que dije soy completamente consciente, congruente y llevo mi vida de manera como, o sea, como mis sueños se merecen, ya puedo poner un programa que quiera que tenga que ver con mi propósito de vida, que es el poder de la palabra y la comunicación consciente. Pero sabía que y tenía que convertir en mi mejor versión para Mm. poder llegar a eso. Cuando llegué, entonces ya lo 7, 8 añitos estuviste ahí 7, 8 en esta años. evolución hasta que dijiste, ahora es Va. cuando. Ujú. Te escuché en una entrevista decir eh, que sueles ser muy impulsiva, muy pasional. ¿Eso ya se acabó o, No, o no, continúa no, con todo y la artesana? soy súper impulsiva y pasional, nada más que dirijo mi impulsividad y mi pasión. Mm. O sea, de hecho, para mí es como de mis más grandes virtudes, pero ¿hacia dónde? ¿No? O sea, antes, como soy muy entregada y soy muy pasional, entendí que me tenía que volver selectiva y no nada más con las personas, sino con a qué le doy tiempo, a qué le dedico esa impulsividad, esa atención, o sea, en el baile, por ejemplo, puede ser súper impulsivo, súper, porque te dejas fluir, ¿no? La pasión es maravillosa, maravillosa, nada más hay que entender dónde. Eso fue lo que redireccioné, no lo bajé, sino hacia dónde. Regresamos un momento a tus veintes. Presidenta de esta comisión, trabajos en comunicación, radio, televisión. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió en tu vida para que decidieras dejar la Ciudad de México donde tenías todo eso? Vine a vivir acá porque yo sí soy bien de la tierra, o sea, de la naturaleza, de la Pachamama, Entonces, yo sabía que no encajaba en la ciudad. O sea, eso lo supe desde que tenía como 10 años, que yo no iba a vivir en la ciudad todo el tiempo. No encontraba dónde, no sabía dónde ir. Vine acá cuando tenía 25 a celebrar mi cumpleaños, vine con mi mamá y entonces empecé a sentir la tierra, empecé a sentir a la señora mar. Yo digo que el espíritu de la mar es mujer, por eso digo la señora mar. Entonces, empecé a sentirla un montón, ¿no? Y dije, bueno, si tú quieres que yo me venga a vivir aquí, universo, te juro que te escucho, lo hago, está bien, va, de una. Y persona que yo me cruzaba, Braulio, te juro, o sea, fue como, es que yo digo que yo tengo como línea abierta, ¿no? Entonces digo algo y es como, ok, va, Ok. mira. Se manifiesta. Ah, ajá, sí. Entonces, em, persona que me cruzaba, persona que me decía, no, vivir aquí es lo mejor que me ha pasado en la vida. No, yo llegué 6 meses y ya llevo 5 años. Y un gran amigo, se llama Laín, nos vimos para comer, que él ya vivía acá, sin yo decir nada, me dijo, no, si tú quieres venirte a vivir acá, yo te ayudo a buscar departamento, vemos dónde colocamos las cosas, vemos a qué te dedicas. Y yo a dedicarme, pues no puedo dedicar a muchas cosas, pero va, gracias. Entonces, para mí, como soy bien familiar y él es alguien a quien yo quiero mucho, fue como, bueno, entonces llegué, literal, o sea, llegué, regresé, fui a casa de mis papás y le dije a mi mamá, mamá, me voy en octubre a vivir a Playa del Carmen. Yo cumplí en mayo, sí, mamá, me voy a ir en octubre a vivir a Playa del Carmen. ¿Qué año era ese? 2020, 2020. Ah, pues cercano del baile del ratón vaquero. Sí, sí, pues sí. O sea, de hecho ¿Cómo fue, fue esa conversación? Descríbeme, por favor, esa charla con tus padres. Siéntense en la sala. Les voy a platicar sí. mi siguiente movida. Sí, la conversación fue en la cocina porque todas las conversaciones importantes de nuestra vida la hemos tenido en la Sí, cocina. generalmente.
Entonces fue en la cocina y mi papá no estaba trabajando. eh, y literal, o sea, no dije mucho más. Le dije, mamá, tomé una decisión y así como en la vida, ¿no? Le dije, tomé una decisión y me dijo, ¿me estás preguntando? Le dije, no, no, te estoy avisando. Y me dijo, ¿qué? Que me voy a ir a vivir a playa en octubre. Pues abrió los ojotes, me dijo, ¿cómo que te quedas? ¿Qué? Y yo, sí, eso voy a hacer. Ya estaba la pandemia, ¿no? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Y yo, dar clases de historia y de gastronomía, obvio, me va a ir increíble. ¿Pero a dónde? Y yo, o sea, según mi visión y lo que alcancé a ver, hay mucha gente queriendo aprender y hay muchísimo de extranjero. O sea, gran negocio. ¿De ahí se te ocurre lo de tierra y raíces? Ajá, exactamente. Yo había hecho tierra y raíces antes, pero se me hizo un gran plan acá. Hice tierra y raíces ¿Qué un era? año antes. ¿Qué era tierra y raíces? Es Bueno, una no sé si generadora de continúa. es una generadora de experiencias que mete cultura y tradición mexicana en forma de charlas y gastronomía. Ok. Entonces, dije, obvio, gran plan. Claro, extranjeros, vámonos. Claro, gran plan. Y mi mamá, ¿cómo? Pero ¿cómo creas? Este, ¿y cómo le vas a hacer? Y yo ya tengo ahorrado, vendo mi carro. ¿Cómo vas a vender? Y yo, sí, ya. Es así, nada más termino la renta de mi departamento, Así de fácil. vendo mi carro, me voy, me va a ir espectacular. Como que en mi mente no estaba que me fuera de otra manera que no fuera espectacular. ¿Así nomás? Sí, así, me voy a ir. Bueno, nos vamos entonces, me dijo. Y yo, sí, sí, también. Bueno. Entonces mi mamá se vino, pues, para ayudarme a acomodar. Y pues también le gustó mucho Ese mi día idea. también se enteró su papá cuando llegó de trabajar. Sí, después ¿Y cuál llegó. fue su respuesta? Muy bien. Mi papá, ok. Ok. Pero 2 semanas después me marca un amigo que trabaja en Pemex y me dijo, Taide, ¿qué crees? Porque o sea, ya cuando le dije a mis papás, eh, pues ya, ¿no? O sea, como que yo soy de hablar poco. Hago y después hablo. Entonces, eh, pues ya había tomado la decisión, ya estaba viviendo todo y después ya empecé a avisar a mis amigos, ¿no? A mi círculo. Amigos, me voy a ir a vivir a Playa del Carmen. ¿Cómo crees? Sí, me voy a ir. Si quieren, vámonos. Si no, pues los vengo a visitar. Y, y pues ya entonces se fueron enterando un poco de más personas y la información llegó a este amigo, el que ya me había dicho que quería que yo trabajara con él. Y entonces me habla y me presenta esta propuesta de Pemex, a la que yo le digo no, y entonces ahí la decisión de mi papá ya no era tan calmada, porque entonces ya tenía aquí una opción súper pro de lo que para él es el éxito, de lo que para él está bien, que es esta empresa de renombre Mm, con seguro social. ok. Ajá. Ok. Entonces, ahí ya no estuvo tan de acuerdo. Yo ya a tus 30 años, ¿cuál dirías que es tu propia definición de éxito? Levantarte y poder suspirar de alivio. O sea, abrir los ojos y decir, qué gran vida. O sea, ajá, es para mí eso. El llegar a Playa del Carmen sí fue como lo imaginaste. 100%. ¿O fue un balde de agua helada o otra realidad? O sea, otra realidad definitivamente, porque es que realmente no estaba esperando algo, porque yo sabía que me iba a ir espectacular. No tenía claro cómo, pero el universo me dijo que yo viniera y entonces yo sabía que me iba a ir espectacular. Cuando llegaste a playa, ¿cuál fue tu primer decisión? Ir a clase de baile. Fui a una clase de baile y pues ahí conecté con gente bonita y entonces al siguiente jueves yo ya estaba dando clase de baile. Eso fue lo primero que decidí. Literal, llegué, dejé las cosas y me fui a una clase de baile. Ujú. ¿Qué tanto ha jugado la intuición en tu vida? Platícame. Así me rijo, así vivo. Hoy en día yo creo que no tomo decisiones si no son por intuición. O sea, ojo, soy una combinación muy extraña porque soy muy mental también. El EA hace que mi capacidad cerebral, o sea, yo ya vine, regresé, 25 opciones, Doctor Strange, así.
Sin embargo, a la hora de tomar la decisión, siempre le pregunto a mi almita, o sea, de cómo te sientes, bro, sí, lo hacemos o no lo hacemos, o qué pues. Cuando no le hago caso a mi intuición, Ahí va, ahí va. Por favor, háblame de una anécdota que digas, la ignoré. Es como cuando de repente yo ignoro el Waze ujú, y me va de la chingada. sí. O sea, la verdad es que yo soy muy leal y muy fiel a Waze cuando me lleva a algún sitio manejando, que ahí voy siguiendo el mapa. Un momento en donde dijiste, ignoré mi intuición y me fue así. Mm, es que me va feo, de verdad. Eh, a los 3 meses de haber llegado a playa, tuve un choque muy fuerte, o sea, se deshizo casi mi camioneta. Mm, Pero yo sabía, justo, ¿no? O sea, como que tenía tierra y raíces, lo puse en un lugar por elegido. Y entonces ahí hay un cruce que no está chévere, o sea, que la gente pasa, no se frena, no se playa, no conoce el freno, entonces, pero yo iba llegando, como que no entendía muy bien quién pasa o quién no pasa, pero o sea, yo dije, ay, es que no, vete por otro lado, pero me fui por el lugar más rápido. Mi intuición me dijo, no, date la vuelta, o sea, más lento. Pero de verdad lo sentí, o sea, hay como esta sensación de que se te hace chiquito el estómago, o sea, como que lo sentí, pero asumí que era porque iba a llegar tarde, porque ya se me hacía tarde para donde iba a llegar. Y entonces me crucé, esperé, según yo no venía nadie, y a la hora que yo ya estaba pasando, el carro de al lado aceleró y chocamos. Súper fuerte, súper, súper fuerte. Y cuando eso pasó, o sea, chequé que todo estuviera bien, el señor estaba bien, todos estábamos bien, pero fue como claro, o sea, yo sabía, ¿no? Y estaba teniendo una conversación conmigo y dije, claro, es que cada vez que no has escuchado tu intuición, esto pasa, un choque, literal, literal, metafóricamente hablando, o de salud o de lo que quieras, pero esto pasa. ¿Suele ser muy severa con tu diálogo interno? Sí, muy. Es mi trabajo más grande. Soy muy amorosa en general. O sea, ahí hay un chingo de tarea todavía. Sí, para el auto. O sea, de hecho, estos últimos 2 años se han basado en mi autocompasión, porque suelo ser súper estricta conmigo, súper estricta. O sea, yo soy de las personas que conmigo es como la vara más alta. Y en ese sentido, que identificas que hay una gran área de oportunidad, ¿cuál consideras que ha sido tu principal ritual? Que digas, ay, me echa la mano cabrón, porque pues, sí me cuesta trabajo lidiar con eso. Agradecerme, entender que no es mi obligación. Crecí con esta creencia de que todo era, o sea, de sacar 10, de la niña que saca 10 y es su obligación sacar 10, no de, Perfección absoluta, exacto, total. no de felicidades, lo hiciste bien, de es tu obligación sacar 10. I feel you. Ah, Exacto. Entonces, eh, a eso lo he llevado a toda mi vida. Y estos últimos 2 años he no normalizado lo que hago y lo he apapachado. O sea, es como, bro, felicidades, sacaste un libro. Bien, o sea, no juegues, ¿no? Abacho, ¿no? O, ¿sabes qué? Felicidades, hoy decidiste no hacer nada. Claro, porque la sobreproductividad que de por sí está en la historia ahorita más metida que nunca, yo tengo eso de necesito crear, necesito hacer, no me puedo dar el lujo de descansar media hora. Eso ha sido mi más grande chamba, ahora que lo digo en voz alta, aprender a no hacer nada. Ha sido mi más grande apapacho que me ha servido un montón y decir, también está bien no hacer, o sea, ser planta, así, existir. sí, esta infinita simplicidad de ser. Ujú. Muchas veces sentimos que cuando no hacemos nada, no valemos, nos sentimos inútiles, Sí. improductivos, ¿no? Es decir, te estoy ocupando un espacio, ¿no? De alguien más aquí en este planeta o jalando oxígeno y hay que estarse moviendo. Entiendo lo que dices, definitivamente. Y te he escuchado decir varias veces en la entrevista hace 2 años, como si hace 2 años hubiera sucedido algo en particular, como un punto de no retorno en Tai, de decir, a partir de ahora, en adelante,
hay un nuevo comienzo. Órale, qué loco, no lo había pensado así. Eh, ¿Qué sucedió hace 2 años? Pues hace 2 años decidí que iba a escribir en forma, totalmente en forma. Y la escritura en terapéutica abrió un mundo de posibilidades infinitas y destapó cajas de Pandora y muy hermoso, o sea, una cosa muy maravillosa. ¿Qué descubriste? Em, la bondad de poner en papel tus ideas, o sea, tus sentimientos. Soy alguien que es muy complejo por esto mismo de la fuerte, del éxito, de todo esto, que me veas mal, Mm, uf, mm. uf, o sea, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué tan pesada es esa mochila de mantenerse fuerte, sólido, inclusive asumir responsabilidades ajenas, roles que no te corresponden y qué tan seguido te dejas al último? Ahora ya menos. De hecho, desde ese momento dije basta, o sea, no, no está bien. Que fue a través de la escritura Fue cuando a través empezaste de a la descubrir. escritura completo, porque descubrí que era un mundo muy solitario el todo el tiempo estar bien. Pero claro, si yo no comunico que estoy mal, que estoy triste, que algo me falta, que requiero algo, pues la gente no es adivina, pues. Y tengo un círculo maravilloso y muy sólido que estoy segura de, o sea, en este momento cuando he dicho, oye, me siento mal, ¿qué necesitas? ¿No? Pero para yo decir me siento mal es como, uff, ¿no? Y descubrí eso y fue muy maravilloso. Y entonces desde o sea, como que voy por años, ¿no? O sea, como que año tras año hago como este año va a ser, por ejemplo, este año fue del aprendizaje, aprendí mucho. Entonces, como que el año antepasado fue de la conciencia, ¿no? De a ver qué onda, dónde estamos. Y en esa conciencia entendí que necesitaba aprender a decir lo que sentía cuando no todo era bueno y a que me sentía sola, pero el sentirme sola era porque yo no estaba expresando que no solo soy esta mujer fuerte y poderosa y feliz que todo el tiempo hace stand-up viviente, pues porque así soy, pero ¿Y cómo ha jugado a tu favor o en contra la creación de contenido? Porque ah, en redes sociales ujú, estás activa, tienes tus seguidores, ya sabes, todo sí. el armatroste que sucede alrededor de las redes sociales, la interacción, etcétera. ¿Cómo eso ha jugado a tu favor o en tu contra? Fíjate que en mi contra no puedo decir que nada, pero porque me he mantenido bien firme en mis valores. O sea, porque claro, ha llegado un montón de propuestas que no van para nada O sea, lo conmigo. que ven es lo que hay. Es lo que hay, sí soy, o sea, sí soy. De repente te juro, a ver, yo tengo en detalles tan chiquitos como que yo uso de toalla para el cabello un Stitch, ¿no? Y me he tomado fotos con ese Stitch, o sea, no intento vender una perfección que no existe, ¿no? O sea, sí soy. Y de repente, justo como que también me ha servido muchísimo el decir, no todo está así, o sea, no, yo sí soy de, oye, hoy pasó esto, hoy no me sentí cómoda con esto, hoy está chévere o me pasó algo muy lindo, pero sí, lo que ven es lo que hay, tal ¿Y cual. hubo un momento en donde explotaron tus redes sociales o conscientemente dijiste, le voy a meter seriedad al asunto, así como en su momento le metiste seriedad a la locución y te metiste de cabeza, también en el tema de las redes sociales y el contenido sucedió eso? Mm, sí y no. O sea, sí le metí seriedad, más que seriedad, estructura, porque había muchos conocimientos que yo no tenía. Entonces me metí a estudiar marketing con muy buenos mentores y así. Ok. Pero explotó sí, o sea, porque conozco muchas personas desde que empecé con la radio y la televisión, y la verdad es que no las estaba, pues, o sea, como sí como amigos, pero no entrevistando. Y entonces empecé con el programa de radio, pero yo conozco mucha gente en todos lados de la República y en diferentes países que no podían escuchar la radio porque estaba acá, en playa. Entonces me dijeron, ¿por qué no lo subes a Instagram? Mm. Y yo dije, sí, sí, claro.
Y entonces mi mente, en lugar de decir, bueno, es que me va a escuchar más gente, dije, claro, lo subo a Instagram y entonces más bien puedo entrevistar a mis amigos de la ciudad. Eso fue lo que yo pensé. Y eso hice. Entonces empecé a entrevistar a mis amigos y de repente mis amigos, pues a más amigos y ta, 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 y eso empezó a crecer. Y un día, pues toqué, no sé, entrevisté a Miguel Luna, que Miguel Luna, pues es un wow de la escritura de música, es el que escribió No Soy el Aire. Ok. Entonces, que es un buen amigo mío, entonces lo entrevisté y eso me llevó a otro y a otro y a otro y fue creciendo. Y en el mundo de la gastronomía, pues tuve la fortuna de estudiar con Yuri de Gortari, entonces, y con el mundo, que es mundo de te amo donde estés. Y bueno, también conozco ahí a mucha gente, entonces empecé a entrevistar a super chefs y entonces ya tenía el mundo del canto, el mundo de la gastronomía y luego me gusta mucho estudiar y entonces estudio neurociencia y entrevisto a alguien de la neurociencia. Entonces me fui metiendo en muchos lugares diferentes que me abrieron muchas puertas y así. Cuando alguien te dice, es que te tienes que solo enfocar en algo, como rayo láser, y ser sumamente profunda y vertical, ¿qué opinas? No, no, también me da claustrofobia, o sea, no, no puedo, no. Y esa fue otra de las creencias que solté de mis padres, en realidad. O sea, también fui educada para no, o sea, si quieres ser doctora, dedícate a la medicina. Y no, para nada. O sea, yo creo que todo el mundo tenemos derecho a hacer lo que queramos y es más, dedicarte a una sola cosa te encasilla y te hace dejar la curiosidad, que para mí es una de las mejores virtudes de los seres humanos. Entonces, no, para nada. Yo creo que todo el mundo tenemos derecho a explorar todas las áreas que nos dan felicidad. Eres conductora, locutora, maestra de baile, haces coreografías, escribes. ¿Hay algo más que yo no logré encontrar en tu research? Canto, me gusta cantar. Cantas. Sí. Cantas en la regadera, cantas de vez en cuando en un bar, te invitan a echar un palomazo. ¿Cómo cantas? He hecho un par de conciertos Ok. y también de repente me invitan mis amigos muy ¿Y cantantes. qué tipo de música te gusta? Me gusta el rock. Me gusta Ah, mucho el rock. rockerona. Sí, 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 me gusta el rock. Y las rancheras me gustan también. Ok. Sí. Dices que la vulnerabilidad no te hace frágil, te hace real. Hoy estoy sentado con una Taide, pues lo más real que ha sido en los últimos 2 años. ¿Has hecho las paces con la vulnerabilidad o todavía tienes algún proceso pendiente de aceptarla como va? Absolutamente. En proceso yo creo que sigo y seguiré, pero sí, o sea, definitivamente llevo 8 años. De hecho, justo antier tuve una conversación con mamá al respecto de llevo 8 años convirtiéndome en esta persona completamente consciente y en decisión y real me siento muy bien conmigo. O sea, en de repente, en ser total, soy muy emocional. Entonces, en de repente, si quiero llorar, llorar, si quiero reírme, me río, si quiero estar enojada, me permito estar enojada. Sí, o sea, hoy estás con la versión 2.0. Sí, totalmente. O sea, También dices que, yo creo que los libros te han ayudado un montón, ¿no? Los libros son maravillosos, que son un pasaporte a cualquier parte del mundo. ¿A dónde te sí, han llevado? a todos lados. He leído más o menos como 1000 y pico de libros. Mm, y a todos lados, pero mi favorito ha sido a mi conocimiento personal, o sea, hacia mí misma, hacia entenderme. Hace poco no había leído a Isabel Allende y leí La Casa de los Espíritus y jamás en la historia me había identificado tanto con un personaje, Mm, ¿no? Entonces, en general, sí, leemos, dicen ahí los estudios que leemos cosas afines a nuestras emociones y pensamientos. Y generalmente digo, ay, esto me identifico, pero jamás en la historia me había identificado tanto con Clara, que es uno de los personajes de La Casa de los Espíritus, que digo, no juegues esta.
como que o sea, me identifiqué tanto y fue tanto un abrazo de, ay, hay gente rara igual que yo. No, o sea, fue muy bonito, muy bonito. ¿Y tienes proclividad a leer algún tipo de literatura en particular? O sea, lees de todo, novela, ficción, Todo, crecimiento personal, de todo. absolutamente todo. Sí, sí, sí. Terror no, solo no lo terror. Terror no. No. Suspenso sí, terror no. ¿Por qué crees que nos falta más Quijote Ah, en todos los individuos que habitamos este planeta? estoy muy impresionada del research que hiciste. O sea, yo estoy muy impresionada. Esa es mi tarea, Taide. Muy. Es un acto de respeto y de Gracias, sí. y genuina admiración hacia quien Ay. me permite venir y platicar su historia. Así que, por supuesto que fui profundo. Vi, ¿qué onda? Muchas gracias. Yo creo que todo el mundo tendríamos que tener un poco de Quijote y un poco de Sancho Panza. De hecho, eso es como parte de mi filosofía de vida. El Quijote para defender los ideales, o sea, este justiciero de ideales, pero encima estos ideales que no lastiman a nadie, ¿sabes? O sea, esto es lo que se me hace grandioso. El Quijote era un hombre que idealizó o sea, valga la redundancia, una idea de buscar su pues bueno, era su emoción, pero también de rescatar a su doncella, pero no le hacía daño a nadie, o sea, ese ideal Ujú. no lastimaba a nadie. Y a mí eso es lo que me parece extraordinario, o sea, defender con tanto fervor un principio que no haga daño a nadie, me parece extraordinario. Y de Sancho, este nivel de lealtad, o sea, de sí yo te sigo compañero, me parece extraordinario. Obviamente también hay que poner límites, ¿no? Pero me parece muy bonito este nivel de bondad. O sea, para mí Sancho, el papel de Sancho es la representación de la bondad, ¿no? Y bueno, Sancho es en el Quijote, o Sam en El Señor de los Anillos, o Ron Weasley en Harry Potter. O sea, este personaje que representa la bondad y la amistad incondicional, me parece una de las virtudes más maravillosas que podemos adquirir como personas. Esta frase de Don Quijote, ¿no? Que Sancho, hoy será un gran día o será el mejor día de nuestra existencia o de toda nuestra vida, me conecta con, a lo mejor ubicas a Tony Robbins, que es este cuate de también metido en desarrollo personal y crecimiento, eh, que le robé una frase que dice, haz de tu peor día el mejor. Y un poquito el tema de las historias, que todos tenemos momentos de resiliencia jodidos, que nos sentimos mierda y que tenemos que al final levantar la cabeza y seguir adelante. Y justo Don Quijote, que a mí me gusta mucho esa historia en particular, pues es este tipo, ¿no? Que parece que todo le pasa Sí. y sigue y continúa, ¿no? Y todo destartalado, con toda la... No, no tiene cero facha de caballero y él continúa y dice, a mí me vale madre, ¿no? Yo voy a seguir, ¿no? Buscando el amor de Dulcinea. No, es increíble. Coincido que nos falta Quijote, ¿no? Para mí, sin locura, no hay grandeza, definitivamente. Amén y amén, sin acento también. Es muy interesante también porque aparte, pues quien la escribió estaba en la cárcel, ¿no? O sea, la escribió Miguel de Cervantes a su semejanza. Entonces también se me hace muy interesante entender quién escribió y en qué momento de la vida lo escribió. Claro, esa parte de la historia del libro también. Ajá. Y pues eran sus ideales. Él defendió sus ideales escribiendo el libro. Eso está chingón, fíjate. La primera vez que en una entrevista tengo esta epifanía de, ok, pero la historia del escritor en el momento que estaba escribiendo ese libro en particular, puede ser ficción, novela, desarrollo personal, está buenazo. Ajá. ¿Sabes qué estaba cruzando por la mente de el doctor Miguel Ruiz cuando estaba escribiendo Los Cuatro Acuerdos o Robar como artista, que también son dos de los libros que sé que te gustan mucho? Sí, ¿Conoces un poco más acerca de los autores? sí, el doctor Miguel Ruiz, pues que es uno de los pocos que no era tolteca como tal, pero que lo aceptaron dentro de las enseñanzas toltecas. Cuando escribió los Cuatro Acuerdos se dio cuenta que la comunidad en donde la estaba aprendiendo
eh, hablaste en el principio del programa de los lugares azules, ¿no? Que son estos lugares en donde te permiten vivir más calidad de vida. Mm. Bueno, pues más bien, o sea, los toltecas eran de nuestras comunidades más longevas porque vivían bajo el poder y el principio de la palabra. Entonces, el doctor Miguel Ruiz se obsesionó tanto porque entendió que de verdad la palabra tiene el poder de curar, de sanar, de transformar. Y entonces él pidió permiso. Cuando escribió los cuatro acuerdos, pidió permiso a su maestro tolteca para poder publicarlo, para poder esparcir la palabra. Y el maestro tolteca le agradeció y le dijo que qué bueno, porque pues sin alguien como el doctor Miguel Ruiz, eso no hubiese salido a la luz. Entonces, primero pidió permiso, después lo asimiló y lo esparció y bueno, es uno de los libros más leídos del mundo. Eso de pedir permiso, luego que vivimos ya en este mundo, pues sin privacidad, y más cuando pues estás presente en redes sociales y compartiendo cachos de tu vida personal incluso. ¿Hay alguna parte de tu día, Taide, que jamás mostrarías en redes sociales? Sí, no muestro muchas partes de mi vida. O sea, mi casa es privadísima, privadísima. Eh, y de hecho rara, o sea, ves lo que hay en mis redes y es lo que soy, pero no soy de las personas que sube exactamente en dónde está en el momento en el que está. Ok. ¿Me explico? O sea, si yo te subo una foto de que estoy en, no sé, Plaza Las Américas, es que ya me fui, no voy a estar ahí. Mm. Entonces no soy fan de la inmediatez, ¿no? O sea, no soy fan de decir estoy en este momento aquí, porque si estoy contigo, estoy contigo. No ocupo mis teléfonos a menos de que sea trabajo y me lo pidan, o sea, de, bueno, voy a generar contenido, al rato tengo un evento, bueno, ok, ¿no? Pero si estoy contigo y vamos a tomarnos un café, no voy a tocar el teléfono, porque se me hace una falta de respeto a tu tiempo, a tu espacio, a tu atención. Entonces no muestro, o sea, mi vida es mi vida, ¿sabes? Entonces, la conversación contigo, si la tuvimos, no la voy a mostrar. O sea, si vamos a un café, no es como, ay, mira, ¿sabes? ¿Por qué no? O sea, porque se me hace como, sí, como este es nuestro momento, pues, ¿no? Ujú. Está cabrón que muchas veces lo primero que hacemos cuando nos levantamos es agarrar el pinche celular, ¿no? Sí. Antes de ir al baño, lavar los dientes, saludar a tu pareja, a tus hijos, lo que sea, ya estás prensado del celular y estos snacks de dopamina. Y bueno, a ver, jugamos el juego, ¿no? Somos conscientes que estamos participando y jugamos el Claro. juego, pero sí es impresionante hoy cómo el nivel de atención se ha convertido en el nuevo petróleo. O sea, la gente puede pasar 6, 8 horas al día en el puto celular. Es increíble y me parece que hay una gran responsabilidad cuando comunicas. ¿Qué cosa comunicas? O sea, tampoco quiero ser yo el programa de ra, ra, ra y el club de los optimistas y en lo absoluto, ¿no? Quiero nada más darle luz a esa resiliencia de las personas, esas características, por ejemplo, tuyas, Taida, ¿no? De temas de salud que fueron un antes y un después en tu vida y hoy estás aquí, ¿no? También comunicando, haciendo proyectos. Entonces, me parece que podemos utilizar esa atención que ya está allá afuera, ¿no? Que es el nuevo oro, pues para hacer cosas chingonas, ¿no? ¿Qué proyectos tienes en el horno? ¿Qué viene con esa intención, con esos últimos 2 años que hemos platicado mucho? ¿Qué viene? Pues mira, actualmente tengo la fortuna de solo dedicarme a cosas que amo. Eso ya es el éxito para mí, ¿no? Entonces todo lo que hago lo amo. En este momento, o sea, estoy viendo nuevas mentorías, porque hago mentorías de comunicación consciente. Entonces, estas mentorías son maravillosas y fue algo súper bonito. eh, Mi mentoría más grande se llama Tu voz es la llave y fue súper bonito porque, eh, pues, estaba yo caminando con mi mamá en uno de estos tianguisitos en donde hay cosas bonitas artesanales. Mi programa se llama Tu voz es la llave y yo soy mucho de cuando lo nombro, como decir, está listo". O sea, yo no nombro algo que no esté listo y que no crea que va a ir espectacular, así como cuando he decidido todo lo demás, ¿no?
Entonces dije, está listo, sí quiero dedicarme a esparcir así de grande, ¿no? Y entonces en eso volteé y vi este collarcito que traigo, ¿no? Que es una llave. Está fregón. Ajá. Y para mí fue como, oh, wow, sí. Y ya fue muy bonito y entonces ahora no me lo voy a quitar nunca. Y quiero, estoy lista preparando para conferencias. El próximo año quiero que sea el año de la expansión. ¿Quieres Entonces, dar conferencias? quiero dar conferencias más grandes. He dado para 30, 50, 60, 70. Ahora quiero 300, 400, 500, 1000. Ok. Igual, comunicación consciente, 100%. con esa línea. Con esa línea completamente. Ok. Sí, sí, sí. ¿Qué recibe una persona a través de una mentoría con Taide Estrada? Una transformación profunda de lo que haya que transformar y un abrazo al alma de lo que haya que abrazar. Entonces es una reafirmación de la autenticidad a través de una de las cosas más importantes que tenemos, que es nuestra voz, Mm. y que muy rara vez le ponemos la atención que requiere. Hablando de que la voz es la llave, ¿hay alguna puerta que te gustaría abrir aquí conmigo? Es decir, alguna pregunta que nadie te ha hecho y te gustaría contestar. ¿Alguna pregunta que... ¿alguna pregunta que nadie me haya hecho y que quiera que me haga? Tienes la llave. Yo tengo la Puedes llave, decir, fíjate. Eh, Es que creo que, o sea, tu research me ha parecido espectacular y creo que me has preguntado cosas demasiado, o sea, wow, y no, o sea, la dejamos sí, que baje el agua al tinaco, a ver si sí, a ver al si final de algo. esta conversación, que estamos enfilándonos a la recta, Ujú. vamos cerrando poco a poco, decir, mira, nunca me han preguntado esto y, y lo quiero responder, ¿no? Creo que muchas veces hay cosas que queremos decir, Ujú. ¿no? Sí. Usar nuestra voz, hay cosas que queremos sacar del organismo y si se da, pues chingón, Va, ¿va? sí. Vamos a darle entrada a la inteligencia artificial. Ya te conoce, si yo te conozco ya bien, te conozco 1000 veces mejor que yo. La inteligencia está preparada para que tú le des un prompt y te va a arrojar una pregunta. Ok. Pero de ti tienen que venir dos cosas, Taide. La primera es, ¿con qué estilo quieres que te haga la pregunta? La inteligencia artificial puede ser estilo de un artista, de una cantante, puede incluso ser nombre propio, con el estilo tono del doctor Miguel Ruiz o con el estilo de Don Quijote, con quien tú elijas. Ay, wow, sí. Tú eliges el estilo o el tono, insisto, puede ser nombre propio o no, y sobre qué tema, sobre la vida, sobre el amor, sobre la naturaleza, tú eliges. Entonces, dame esas dos cosas, Ok, estilo y tema. no, definitivamente Don Quijote, me encantaría que Don Quijote me preguntara algo. Y desarrollo personal. Ok, ahí va, ¿eh? Sí. Qué emoción. Luego se vuela esta madre. Pero imagínate que... ah, ay, cabrón, ahí va, ¿eh? Oh, noble Taide, Oh. artesana de las almas y tejedora de palabras. Decidme, ¿cuál es el gigante invisible contra el que más veces habéis batallado en el sendero del autoconocimiento, creyéndolo enemigo y luego hallado que era reflejo de vos misma? Wow, no juegues el miedo. Wow, o sea, me vino de inmediato, pero quería imaginarme. Ese gigante, el miedo invisible, El miedo. todavía te jala las patas en las noches. Lo he convertido en una gran herramienta. O sea, lo he hecho muy visible. Me han pasado tantas cosas que yo muchas veces dije, bueno, ¿y qué me podría asustar después de todo lo que ya me pasó? O sea, de verdad, ¿qué podría darme miedo, no? Pero no, la realidad es que sí, me dan miedo muchas cosas. Mm, Entonces, hacerlo visible es como permitirme sentirlo y después transformarlo en una herramienta, porque la realidad es que el miedo es un estímulo de movimiento. O sea, es una invitación a moverte a determinado lugar.
Y si no lo ves y si no lo aceptas y si finges que nada te asusta, pues entonces te quedas en donde estás. Muchas veces, porque no lo estás aceptando. Coincido y también desde el punto de vista de no tengas miedo, hazlo, sin miedo, vamos. Yo no creo eso, me parece una mamada, o sea, creo que todos sentimos miedo, Sí. ¿no? Aún con miedo lo haces, o sea, yo creo que tú muchas veces has sentido miedo de diferentes maneras, incluso a lo mejor cuando vas a hacer un pase nuevo en un baile, conduciendo en redes sociales, no, qué sé yo, en una reunión entre amigos, de repente surge, ¿no? Y creo que ahí está el mérito, ¿no? Lo haces a pesar del miedo, aún con miedo, y eso requiere una gran valentía, pero eso de sin miedo, vamos, no tengas miedo. Ay, creo que es un condicionamiento ahí mal cableado que tenemos de repente y creo que hay que poner atención ahí, ¿no? Definitivamente. Así que vamos por ese gigante para hacerlo más visible. Bienvenido a bordo. ¿Dubái representa una meta cumplida para ti? Por ahí alguien me dijo, Dubái, ¿no? Viajar, ¿no? No es Dubái? Tailandia. Tailandia. Baja, yo, Dubái no está en mi lista. Ah, sí. El güey fui yo, el güey fui. Yo me como el error. Eh, No, Tailandia. Tailandia, sí, es que está ahí en Tailandia. ¿Por qué es una meta para ti Tailandia? O sea, muchas veces sí fue porque está ahí en Tailandia. Pero después, porque es uno de los lugares más espirituales que yo he conocido en mi vida. Ah, Y ya fuiste. sí, ya fui hace un año y estuve un mes. Y espectacular. O sea, me parece que fui con mi compañero de camino y estuvo espectacular porque eh, es un lugar que me representa muy bien en cuanto a carácter, creo yo. O sea, como que me identifiqué mucho porque en el mismo canal puedes ver un rascacielos y al lado un templo de 5000 años y al lado una casita cayéndose y al lado una casa antigua. O sea, todo en la misma periferia, pues. Sí se siente un lugar muy distinto, la verdad. Ajá. Bueno, ¿estuviste en Bangkok? Sí. Y en Krabi y nadé con tiburones y dije hola y así estuvo espectacular. Y me encanta. ¿Es Y tu lugar favorito? del mundo, no. México es mi lugar favorito, hermano. Mm, ok. Ujú. Sí. ¿Qué ibas pensando cuando subías a 10,000 pies para aventarte el paracaídas, que hubo un silencio ensordecedor todo el tiempo que iban subiendo para aventarte? ¿De dónde sacó que salté para eso? No está en mis redes, chiques. Ay, o sea, espectacular, amo. Si hay algo que amo profundamente es la sensación de volar. O sea, yo creo que si mi mamá hubiese decidido sí meterme en una escuela especializada de justo para el autismo, yo hubiese descubierto cómo ser ardilla voladora o algo. O sea, amo profundamente la sensación de vacío. ¿Crees en vidas pasadas? Sí, por supuesto. O sea, que a lo Sí. mejor eras pájaro. Sí, Decías que eras chivo, pues pero a lo sí. mejor También también pájaro. fuiste pájaro. Sí, yo creo que en muchas vidas. Eh, bueno, hay muchas teorías que dices que pasan N cantidad de vidas antes de estar en humano. Yo creo que es al revés, la verdad. Yo creo que los animales son más evolucionados en muchas cosas. Eh, am, pero amo. O sea, no pasó nada por mi cabeza más que ya me quería aventar. Eso pasó. O sea, nada más que ya me quería aventar. Cuando trascendemos, ¿qué crees que pasa? ¿Te lo has imaginado? ¿Qué sucede? O sea, estás en ese espacio, todo se acaba, pum, se baja la luz, te bajan el switch, se acabó, o casi casi como, ¿no? Como si fueras navegando en este barco, o ya sabes, en antaño que se terminaba el mar y pum, te ibas así al precipicio y ya chingó a su madre. ¿Te has Eh, imaginado qué pasa? ¿Qué ves? Yo no sé si me pasó o no, pero una experiencia muy cercana. Tuve crisis muy fuertes de epilepsia, muy fuertes. Y en algunas dejaba de respirar. Y hubo una vez que soñé que estábamos como en una minivan, como de Scooby-Doo, que yo estaba ahí, que mi perra que ya había trascendido estaba ahí, y mi abuelita que ya había trascendido y una tía. Y estaban
Ella estaba, o sea, mi abuelita estaba manejando, mi abuelita no agarró un Él carro en su vida. estaba manejando la combi. Sí, Qué buena escena, ¿no? sí, Con Charlie ahí. con Charlie, exacto, sí, Charlie, justo mi perra. Ay, qué Y tu bonito. husky. Eres mi nuevo mejor amigo. Ahí se o sea, Tu husky siberiano, el buen Charlie. Ajá. la Bueno, era era una era hembra. chica, sí. Y estaban ahí y habían ido por mí, ¿no? Y literal, mi abuelita se paró y me dijo, súbete. Y mi perra estaba al lado y se subió conmigo a la combi. Onda 60, así, muchas flores por todos lados, la combi súper pintada con flores, el cielo. El cielo era de muchos colores, como tu cuadro de atrás. O sea, no era azul, era como de muchos colores. Y entonces, de repente se voltearon y me dijeron, ¿ya te quieres venir con nosotros? Y yo no, Ah, bueno. Luego venimos por ti. ajá, y yo no. Ah, ok. Y se pararon, y literal se pararon, mi perra se bajó conmigo, y como que o sea, empezamos a caminar y pum, regresé. Y me había dado una crisis muy fuerte y había dejado de respirar. Entonces, yo creo que así se ve, como una combi con muchos colores. Está Acá, bueno, sí, me gusta, me sí. gusta. 30 años lo celebraste de una manera especial. Ujú, ¿Qué hiciste? sí, muchas cosas hice. Eh, tengo la fortuna de tener un gran círculo, en serio. Soy muy amada. Soy una mujer muy amada y amo a muchas personas. Y bueno, hice muchas cosas, ¿no? Pero una comida muy bonita, eh, una mentoría espectacular con un maestro espectacular, fue un gran regalo. eh, viajé con mamá, todos mis cumpleaños viajo, sí o sí. En mis cumpleaños y en Año Nuevo busco hacer un viaje sí o sí. Mm. Estar en movimiento está como muy en mi naturaleza. Entonces comí mucho, pero mi círculo estuvo muy presente, pues fue mi cumpleaños 30. Entonces, mucho amor de la Hay algo gente. que involucra el fuego, ¿no? Ah, sí, caminé sobre fuego. Y rompí una flecha con una Ah, por garra. cierto. Digo, para rematar el día, Sí. hicimos algo No muy sabía, trivial. Caminamos sobre fuego. no sabía, no fue a propósito, fue un regalo de uno de mis amigos, justamente Fue una sorpresa. así mismo, de mi amigo, el que me dijo que si yo me animaba a vivir acá, él me ayudaba a encontrar casa, del mismo. Y entonces te organizó una caminata sobre fuego de regalo. De hecho, él también me regaló el salto de paracaídas. O sea, ajá, sí, me conoce mucho, es Tiene un familia. estuchito de monerías, Alain. Alain. Sí, Saludos al buen Alain. sí, gran ser Creo humano. que la riqueza se basa en experiencias, Experiencias, eso lo sabemos, definitivamente. definitivamente. Sí, Entonces, sí, sí, bien qué por él. emoción. No sabía, entonces me dijo Taide, necesito que te vayas con shorts y ya. Y le dije, ¿a dónde vamos? Y me dijo, confía en mí. Y yo, bueno. Y entonces llegamos y dije, no, ¿El mero día de tu cumpleaños? el siguiente. Ok, Esa fue la primera actividad que hice ok, con mis 30 años. ok. Y ya, fue muy loco porque, o sea, llegué, vi el fuego, vi el banner que decía Walk on Fire y yo, ah, la onda, voy a caminar. Y yo, no juegues, brother. Sí, y yo, bueno, suena bien, iniciamos con 30 caminando sobre fuego, ¿qué más es posible, no? Entonces dije, bueno, va, de una, pero nadie me dijo que iba a romper una flecha con la garganta. Ese fue el reto, ¿Ese la rompiste antes o después de caminar sobre fuego? antes. Antes. Pero nadie me dijo, es que la preparación, o sea, todo inició a las 9 de la mañana y terminó a las 8 de la noche. Entonces fueron 12 horas de preparación en donde en mi mente estaba, vas a caminar sobre fuego. Claro. Entonces como para las 5 de la tarde yo estaba preparadísima, así de, bueno, vamos. Y de repente dicen, pero para romper, o sea, para caminar sobre fuego, el reto anterior es romper una flecha con la garganta. Y ahí dije, ¿qué? ¿Qué? No, y obvio ahí entró el miedo porque soy comunicadora, me dedico a la comunicación. ¿Cómo que rompe? Si me quemo tantito, pues no pasa nada, estoy sentada y sigo O sea, hablando. real sí titubeaste, real dijiste, Claro, sí me aviento lo de quemarme las patas, exacto, sí. pero ya me voy a chingar la garganta. Eso, así dije, bueno, si me quemo los piecitos no pasa nada, o sea, me siento un rato y sigo haciendo todo lo que hago. Si me lastimo la garganta, ¿qué hago?
¿no? Y entonces, pero como todo fue un trabajo de preparación mental y dije, ahí voy, claro, pero sí puedo, si yo creo en mí, creo en esto y lo hago, entonces, ¿qué no voy a hacer? O sea, vas, órale, no va a pasar nada, confía en ti. Y ahí voy yo a lavarme el coco, no, o sea, obvio, sí puedes, o sea, ¿qué pasaría? Y pero después mi otro yo dijo, ¿qué pasaría, bro? Estás rompiendo una flecha, pueden pasar muchas Claro, cosas, o tu sea, carrera se acaba. va y eso pasa, o sea, eso pasa, chao, ¿no? Tu mensaje a Dios. Y entonces, la verdad, lo hice porque dijeron que si no, no iba a caminar sobre fuego. Era como la condición. Ajá. Y Y yo dijiste dije, en él, después de todo ahí lo que voy. hice, ¿no voy a caminar? No, no, hombre, ¿no? Entonces, ya, dije, bueno, va, y ahí voy y la rompí. Cuando la rompes, caminas sobre fuego, ¿qué llegó a tu cabeza? Nada. O sea, agradecimiento. Todo el show de ese día era como para soltar el miedo, como para transformar, pero yo dije, yo no tengo miedo en este momento, más bien voy a agradecer. El fuego también transforma y el fuego también crea. Entonces, para mí fue todo de creación y de agradecimiento. Entonces, cuando estaba caminando, o sea, nos hicieron hacer bailes y yo aparte tenías que citar a la pose de, o sea, de uno de tus grandes eh, como héroes, y yo cité a Hipatia de Alejandría, que para mí tremenda heroína, y pues ella murió quemada, ¿no? Así que se me hizo como un gran honor. No me vas a creer, pero cuando yo cumplí 30 años, caminé sobre fuego. No, ¿en serio? Sí. ¡Guau! Cuando estaba haciendo la investigación dije, no manches, qué cagado. O sea, también yo a mis 30 años, ahorita terminando te enseño el video. Tengo el video. ¡Guau! Tengo el video, fue una gran experiencia, la verdad. Oye, antes de cerrar, si fueras un platillo, ¿cuál serías? Pollo al caparrado. Lo que preparaba tu abuela. No, eso me lo enseñó Yuri de Bertari, pero me encanta. Mm. ¿Qué es que preparaba tu abuela? Algo parecido, ¿no? Pollo a la Mónaco. Sí, Ajá. exacto. Sí, yo sería pollo al caparrado. Pues ahí lo tienen público inteligente, conocedor. Taide Estrada, eres una genia, resiliente, apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Gracias, muchas gracias. En mis redes estoy como Taide Estrada o la.artesana de la vida. Fantástico. Algo que quieras gritarle al mundo. Que se amen mucho, que se amen mucho, que compartan, que sean auténticos y que aprendan todo lo que puedan y vivan todo lo que puedan. Antes de despedirnos, ¿cómo titularías tu propia historia? Ruge Leona. Ruge Leona. Está chingón, ¿eh? Me gusta. Gracias. Si mañana perdieras todo, absolutamente todo, y tuvieras que empezar de cero, ¿qué es lo primero que harías? Leer los cuatro acuerdos sin duda. Finalmente, ayúdame a completar esta frase. Yo encuentro mi grit o el coraje personal cuando. Cuando me permito expresar cada emoción que pasa por mi corazón. Fantástico, bien. Hasta el siguiente episodio. Muchas Gracias, gracias. Taide. Gracias por la invitación, Braulio, un placer. Venga, chao, chao. Si esta historia te movió, imagínate lo que puede ocasionar el resto de las historias. Comparte este episodio con alguien que necesite un empujón hoy. Únete a la comunidad, suscríbete y recuerda que el dolor no te define, lo que haces con él sí. Así que nos escuchamos el siguiente miércoles en Gritones Podcast, porque lo que cuentas, cuenta.